Papá, por favor, solo un momento. Mamá podría oírme. Mi voz temblaba, tan frágil como el soplo del viento al atravesar la rendija de la puerta. Sentía mi garganta oprimida, y cada palabra se arrastraba hacia afuera con dificultad, como si llevara consigo algo que estaba a punto de estallar. El latido de mi corazón resonaba en mi pecho, y mis manos se aferraban a la manta sin que me diera cuenta. Mi respiración, irregular y entrecortada, parecía querer traicionarme. En el silencio de la habitación, cada pequeño ruido hacía que me paralizara, aterrorizada de que este secreto que había guardado durante tanto tiempo se hiciera público de una vez. Hola a todos, soy Cope y hoy quiero compartir mi historia, una que una vez prometí que nunca revelaría, una que pensaba sellar para siempre. Lo más doloroso es que en este relato yo soy la responsable. Es una de esas historias que parecen extraídas de un guión cinematográfico, una situación tan inverosímil que parece imposible, pero no se trata de ficción. Ocurrió en mi vida y, a pesar de mis intentos por olvidarlo, esa verdad permanece grabada en mi mente, atormentándome incesantemente. En el pintoresco pueblo de Carmo, localizado junto al mar en California, un lugar sereno y casi poético, mi padre, abiertamente gay, es el propietario de un conocido restaurante de mariscos en la zona. Siempre ha sido muy cuidadoso con su salud. Va al gimnasio con regularidad y aunque se acerca a los 50 años, su físico sigue siendo fuerte y muy tonificado. De hecho, podría decir que se ve más joven de lo que realmente es. Es un individuo determinado y firme, pero conmigo siempre ha mostrado un lado tierno y cariñoso. Mi madre, Yalis, trabaja como profesora de literatura en el instituto cerca de nuestra casa. Es una mujer delicada y amable, cuya pasión por la literatura clásica es algo que admiro profundamente. Cada noche se sienta junto a la ventana a leer un buen libro, iluminada por la luz cálida que entra, y siempre me ofrece consejos llenos de amor y sabiduría. Ella fue quien me enseñó el valor de la sinceridad y la sensibilidad, y gracias a ella aprendí a observar la vida como si fuera un hermoso poema. Tuve la suerte de crecer rodeada por el cariño de mis padres, quienes dedicaron su tiempo y energía a protegerme. De niña, cada vez que mi padre regresaba del trabajo, corría hacia él y me lanzaba en sus brazos. Lo abrazaba fuerte alrededor del cuello sin querer soltarlo. Para mí, siempre fue un refugio seguro. El simple hecho de estar en sus brazos hacía que cualquier problema pareciera insignificante. No solía reflexionar demasiado sobre esto. Solamente disfrutaba de esa sensación de seguridad y amor que me ofrecía. Además, siempre fui una niña curiosa, atrayendo la belleza de la vida. Hasta ese instante, creía que nada podría perturbar la calma de mi existencia. Desde pequeña, disfrutaba eligiendo los vestidos más coloridos y llamativos de mi armario. Cada vez que lo hacía, corría hacia mis padres, girando sobre mí misma y esperando ansiosa sus elogios, que nunca dejaban de llegar. Cada palabra cariñosa contribuía a que me sintiera como la persona más afortunada del mundo, llenando mi corazón de felicidad y haciendo que todo a mi alrededor fuese perfecto. Después de la cena, cuando toda la familia se reunía para un momento de tranquilidad frente al televisor, tenía la costumbre de sentarme en el regazo de mi padre. Él siempre me abrazaba con ternura y cariño, y en esos instantes me sentía increíblemente amada y protegida. Con el tiempo, ese abrazo familiar se volvió un ritual casi necesario, un símbolo del amor que me rodeaba desde que era pequeña. Sin embargo, en días recientes, comencé a notar un cambio sutil en nuestra dinámica. Cada vez que buscaba su abrazo, percibía una ligera diferencia en su respuesta, como si algo hubiera alterado la conexión que existía entre nosotros. Ya no me devolvía el abrazo con la misma naturalidad de antes. A veces notaba una pausa o incluso que sus brazos se aferraban un poco más fuertes de lo habitual. Su mirada, siempre cálida y afectuosa, parecía cargar con una incertidumbre desconcertante. Había algo en sus ojos que no podía descifrar y esa sensación me seguía inquietando.
haciéndome pensar que quizás estaba ignorando algo significativo. Sin embargo, intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, una simple paranoia que me hacía interpretar mal los gestos, pero esas sensaciones reiteradas aumentaban mi inquietud. Me daba cuenta de que mi padre, siempre fuerte y disciplinado, se había convertido en una especie de modelo a seguir para mí. Su cuerpo seguía mostrando la fuerza que había cultivado con los años en el gimnasio, pero a la vez comenzaba a notar que mi admiración por él se transformaba poco a poco. No sabía explicar con claridad lo que sentía, pero había un cambio en la forma en que empezaba a mirarlo, uno que iba más allá del cariño filial. Un día, como cualquier otro, regresé de la escuela y, como de costumbre, vi a mi padre esperando en casa, sentado en el sofá y viendo televisión. Sin pensarlo, corrí hacia él, impulsada por un cariño que nunca había disminuido. Cuando me lancé sobre sus piernas, lo hice con la familiaridad de siempre, esperando que todo fuera tal como había sido antes. Sin embargo, cuando me abrazó, esa familiaridad se mezcló con una extraña y nueva emoción que me sorprendió. Sentí que en el aire había un cambio palpable que no podía ignorar. Intenté justificar esa sensación, pensando que tal vez me había sentado de una forma incómoda, pero a medida que pasaba el tiempo, esa incomodidad no se desvanecía. Me quedé completamente quieta, esperanzada de que era solo una confusión pasajera. En un momento, nuestros ojos se encontraron y noté que su mirada no tenía la calidez que solía. La tensión entre nosotros se intensificó y eso me aterraba. Justo entonces, mi madre entró de manera inesperada, rompiendo el silencio tenso que había llenado la habitación. Me levanté rápidamente, intentando aparentar que todo estaba bien, aunque en mi interior una tormenta se desataba. Desde ese día nada volvió a ser igual. Mi padre comenzó a manifestar un interés renovado en mi vida, preguntándome sobre detalles que antes no parecían importarle. Incluso empezó a regalarme cosas, como ropa nueva o pequeños obsequios que me desconcertaban. Su atención constante me hacía sentir incómoda y a pesar de mí misma, no podía dejar de notar cómo nuestras interacciones se volvían cada vez más inquietantes. Poco a poco, la distancia emocional entre nosotros comenzó a hacerse evidente. Las palabras escaseaban y un silencio incómodo se instalaba entre nosotros. Cada vez que me miraba, su expresión se tornaba distante, pero también intensa. Ya no podía evitar sentir que algo cambiaba entre nosotros, algo que nadie se atrevía a mencionar. Hasta que un día, la situación llegó a un punto crítico. Mi madre se fue de viaje, dejándonos solo a él y a mí en casa. Al regresar de la escuela, me sorprendí al encontrar una cena espectacular preparada en la mesa. La atmósfera vibraba de un modo extraño. Las velas iluminaban suavemente la habitación. El aroma de la comida se entrelazaba en el aire y 2 botellas de vino ya reposaban sobre la mesa. Mis ojos se agrandaron al ver esa escena tan inesperada. ¿Qué celebración era esta? Mi padre, con su característico entusiasmo, me explicó que había tenido un buen día en el trabajo y quería compartir ese momento especial conmigo. Sin dudarlo, decidí dejar a un lado cualquier inquietud y simplemente disfrutar de la cena juntos. Nos sentamos, comenzamos a comer y el vino fluyó en nuestras copas a un ritmo cada vez más relajado. La luz tenue y las risas llenaron la habitación, haciendo que todo pareciera acogedor y casi mágico. En esos momentos, todo lo extraño se desvanecía y parecía que nada podría alterar la familiaridad de la noche, pero poco a poco, esa cercanía tomó un significado diferente, colmado de una mezcla de emociones que no podía ignorar. Hace tiempo no compartíamos risas como lo hacíamos aquella noche, evocando recuerdos de momentos felices, esos instantes de mi infancia en que solía ser inseparable de él. Me reía tanto que por un momento sentí que el tiempo se había detenido. Sin embargo, entre las risas suaves, una sensación indescriptible empezó a nacer entre nosotros. El vino hizo acto de presencia y comenzó a nublar mis pensamientos. Sin querer, me vi arrastrada a un terreno desconocido. Una pregunta, casi un susurro, salió de mis labios. ¿Te gustó
No era una pregunta inocente, sino una que llevaba consigo un peso significativo, una claridad que nunca antes había tenido. Mi padre se quedó en silencio por un segundo, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Entonces me miró a los ojos, sus profundos pensamientos reflejados en su mirada, y respondió con una voz que era a la vez cálida y cargada. Sí. La respuesta se coló en el aire como una revelación. En ese instante, la dinámica entre nosotros cambió por completo. Ya no éramos solo padre e hija, sino dos seres que empezaban a transitar por un sendero inexplorado. Me acerqué a él, sin poder resistir la atracción que sentía. En un movimiento casi automático nos abrazamos. Las emociones se entrelazaban entre nuestras respiraciones. La mirada que compartimos se entendía, se comulgaba en un espacio donde las palabras parecían innecesarias. Sin aviso, nuestros labios se encontraron en un beso suave al principio, pero que pronto se convirtió en algo mucho más intenso y apasionado. Cada caricia, cada roce, se sentía como una conexión profundamente íntima que iba más allá de lo físico. Era la fusión de dos almas que, durante mucho tiempo, habían permanecido en silencio. Nada parecía importar en ese instante. Todo el mundo exterior se desvaneció, dejando solo la electrizante presencia del otro. Y así, las barreras que nos habían separado se deshicieron. A medida que la noche avanzaba, las dudas se disipaban y lo que quedaba eran deseo y anhelo, expresados a través de caricias que exploraban sin temor lo que habíamos contenido por tanto tiempo. El aire se volvió cada vez más caliente y en medio de la pasión que nos envolvía, mis manos buscaban aferrarse a él, mientras su cuerpo me envolvía en una cercanía desconocida. Cuando finalmente caímos en la cama, el ambiente estaba impregnado de ternura y deseo. Cada beso y cada toque se sentía como una nueva promesa. En la oscuridad, descubrí un mundo de sensaciones que no sabía que existía. Un abrazo que involucraba más que solo piel. Una conexión que iba más allá. Al amanecer, cuando mi madre regresó, todo parecía haber vuelto a la rutina. Mi padre y yo, con miradas cómplices, actuábamos como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí sabía que ambos llevábamos el peso de lo vivido. A la mesa del desayuno hablamos de cosas triviales, pero el silencio oculto entre nosotros era abrumador. Por más que el exterior intentara parecer normal, en nuestro interior latía la verdad de un secreto compartido. Aun sabiendo que todo esto era erróneo, no pudimos detenernos. Cada encuentro solo aumentaba la tensión entre la culpa y la necesidad. Cuando, en un momento de donde todo lo que había entre nosotros parecía cristalizarse, mi madre se ausentó, confié en que estábamos a salvo. Pero su regreso inesperado, sin aviso previo, tomó por sorpresa todo lo que habíamos construido. Se plantó ante nosotros en la habitación y el tiempo se detuvo. La incredulidad invadió el espacio a medida que se daba cuenta de la realidad que había en la escena. Un silencio sepulcral se instaló. Su mirada parecía atravesarnos, y su expresión llenó la sala de un frío que paralizó hasta el último rincón de la casa. Con cada segundo que pasaba en ese silencio pesado, fui consciente de que todo había terminado, de que lo que había sido una conexión secreta ahora era una revelación devastadora. La atmósfera cargada de una tensión insoportable hizo que el aire fuera irrespirable. Mi madre, tratando de asimilar la situación, se giró y se marchó sin pronunciar una sola palabra. En ese acto, en ese silencio que siguió, el peso de lo no dicho se hizo casi palpable. Mi padre y yo quedamos atrapados en una realidad que no podíamos enfrentar. La vida cambió por completo. La casa, antes llena de risas y recuerdos, ahora era un lugar sombrío, reflejando la ruptura de lo que había sido una familia unida. Me sentía perdida, incapaz de tomar decisiones. Entre las figuras de mis padres, una barrera se levantó. Mi padre,
que siempre había sido mi respaldo, ahora era la fuente de mi sufrimiento, y mi madre, con su amor incondicional, se había vuelto distante y herida. El dolor y las emociones no resueltas generaron un caos que destruía toda noción de normalidad. Pronto, la noticia del divorcio de mis padres se hizo evidente. Todo lo que había creído seguro se desmoronó. Reflexionando sobre mis elecciones, la culpa y la tristeza se agruparon dentro de mí, y las lecciones aprendidas se convirtieron en recordatorios permanentes. Ahora me encuentro en una encrucijada, lidiando con las consecuencias de mis actos. No sé cómo volver a buscar la reconexión con mis padres, ni si aún hay un espacio para mí en sus vidas. La familia que una vez fui ahora es solo un eco de lo que solía ser, y mi futuro parece incierto. Entiendo que debo aprender a confrontar el dolor de lo que he causado, así como las lecciones que vienen con ello. Sé que al contar esta historia, muchos me juzgarán, algunos incluso condenarán mis acciones, pero estoy lista para enfrentar cada mirada. Lo más importante es que he asumido la responsabilidad de mi verdad, aceptando las enseñanzas que derivan del dolor. Mi mensaje para quienes escuchen es claro. Es vital mantener siempre límites en cualquier tipo de relación, especialmente en la familia. El amor puede cegarnos y hacernos olvidar lo que realmente importa, llevándonos a decisiones que pueden ser irrevocables. Cada acción tiene consecuencias, y hay errores que dejan heridas que jamás sanarán por completo. No permitan que la emoción momentánea nuble su juicio, ni que la debilidad los empuje hacia caminos que más tarde lamentarán. Cuídense unos a otros, valoren el amor y la confianza en la familia, porque cuando esa confianza se rompe, el camino de regreso puede ser imposible. A veces, solo se tiene una oportunidad para preservar lo más valioso, y si se pierde, el dolor puede ser devastador.